Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La iglesia habla. Y leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: reúne a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los inmigrantes que vivan en tus ciudades, para que puedan oír y aprendan a respetar al Señor tu Dios y obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Congrega al pueblo, fue la orden del Señor Dios Todopoderoso. Pero aclaró que vinieran las familias completas. Yo sé que es difícil poder que esté nuestra esposa, nuestros hijos, todos completos, porque a veces o nuestra esposa no es conocedora de la palabra, o el esposo no es conocedor de la palabra, o nuestros hijos, algunos no son conocedores de la palabra, o tal vez algunos son conocedores pero se apartaron y no quieren buscar a Dios, y es difícil reunirnos como Dios quiere y quiso desde un principio, que fuera la congregación entre familias completas, mamá, papá e hijos. Ese es el sueño de Dios, el deseo de Dios, que podamos congregarnos para escuchar la voz de Dios. Familias completas, hombres, mujeres y niños. Dios es generacional y Él bendice a las familias en grupo, no individualmente. Dios quiere trabajar es con familias. Él quiere que todos nos congreguemos para oír su palabra, para que aprendamos de ella, para respetar y aprender a temer y amar a Dios por sobre todas las cosas, y que aprendamos más que todo a vivir en obediencia y reverencia a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nos congreguemos para que haya una relación muy íntima, muy especial, con el pueblo de Dios, y que podamos fluir en los dones, en los talentos, que podamos servirle al Señor, que podamos extender la obra, el reino, y que podamos cada día ganar más almas para Cristo Jesús, que vivamos en armonía, que seamos de un mismo pensar, que tengamos un mismo sentir. Por eso dice un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor. La iglesia habla, y esto nos muestra la importancia de congregarnos. ¿Cómo escuchar la voz de Dios cuando no somos capaces de ver cómo Dios habla a través de los cielos? O cuando no somos capaces de leer la Biblia para escuchar cómo Dios nos habla. Entonces hay un punto muy importante, y es congregarnos. ¿Por qué tenemos que ir a una iglesia? Porque Dios lo ordenó, porque Dios lo estableció, porque Dios desde el Antiguo Testamento, Él decía: hagan un lugar para mí, hagan un santuario para mí, y yo habitaré entre ustedes. Dios no habita en todos lados. He enseñado esta gran mentira del mundo y de Satanás, que ha traído inclusive a algunos que conocen palabra de Dios y los ha engañado, creyendo que Dios habita en todos lados y que yo no necesito congregarme, que no necesito reunirme en una iglesia local, tal vez porque salí herido de una, tal vez porque no reconocieron mis dones, talentos, capacidades en otra, tal vez porque no creo, porque he visto malos testimonios, por diferentes cosas. Pero el diablo ha traído en la mente a muchos de que Dios habita en todo lugar porque es omnipresente. Entonces yo no necesito una iglesia, y esto es una mentira inmensa, grande. Vemos, por ejemplo, David en el Salmo 27, como decía: solo una cosa yo le pido al Señor, y es que pueda habitar en su casa por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Esto es hermoso. Cuando el rey David experimentó el congregarse para buscar la presencia de Dios,
expresa que solo le pide una cosa a Dios. Y él dice, solo te pido una cosa, Dios, habitar en tu casa, Señor, por el resto de mi vida. Él solo imaginaba cómo él disfrutaba y se gozaba en la presencia de Dios cuando se reunían allí con el pueblo a buscarle a Él, cuando se congregaban, buscando cada día más la comunión con el Padre, que le pide a Dios que lo quiera hacer por el resto de su vida. Qué hermoso cómo busca congregarse, que cómo desea y anhela hacerlo por el resto de su vida, y es un deseo que deberíamos tener todos. Y quiero contarles algo aquí personal. Cuando voy a cumplir 22 años de haber conocido al Señor y realmente no recuerdo haber faltado un domingo a mi iglesia local, no recuerdo haber dejado un domingo sin congregarme, sin contar los días entre semana de estudio bíblico, de jóvenes, de oración, los diferentes días que habían cosas en la iglesia que también asistía. Pero el domingo para mí lo tengo claro que es el día del Señor y que es el día donde entrego mi primicia. Mi primicia es iniciar la semana. El domingo es el primer día de la semana, donde inicio dando mi primicia diciendo, Señor, quiero iniciar esta semana buscando tu voz porque sé que tú hablas y sé que tú hablas en la iglesia habla, por eso quiero escuchar tu voz y hoy vengo a rendirme a ti, Señor, a entregarte todo, a pedirte perdón, Señor, a recobrar mis fuerzas, a recordar que tú habitas en mí, a poder levantar mi frente a muchas cosas. Por eso es que para mí el congregarme es algo muy importante. Pero les cuento que también hubo días en los cuales por trabajo trasnochábamos y al levantarnos no había fuerzas para ir a la iglesia. Y solo abría mis ojos y empezaba esa lucha y yo decía, Señor, ¿será que puedo faltar por hoy? Hubo días en los cuales estaba agotado físicamente y yo decía, necesito descansar, necesito quedarme en casa. Y después logré entender con más fuerzas y cada día lo hago mucho más, Dios lo hace en mi vida, de que podemos descansar físicamente, pero emocional y espiritual no lo podremos hacer. Necesitamos del Señor. Y este día, el único día que estuve en lucha en ir o no ir, recuerdo que entre sueño y pestañeo y 5 minutos más de alarma, me levanté, fui a la iglesia. Ese día llegué tarde y no acostumbro a hacerlo. Para los que me conocen saben que yo no llego tarde a nada. Pero ese día llegué un poco tarde, mas sin embargo dije, no voy a ir, no voy a faltar a escuchar palabra de Dios. La sorpresa para mí es que ese día el pastor estaba predicando acerca del hijo pródigo. Y yo dije, wow, es increíble cómo Dios hablaba a mi vida y estaba hablando de los hijos pródigos, recordándonos que los hijos pródigos son los que se alejan del Padre. Y yo en ese momento pude sentir para mí que un hijo pródigo se hace por etapas y que la primera etapa es empezar a justificarnos y decir, este domingo no voy, el otro sí. Y poco a poco nos vamos a ir alejando tanto que ya no congregarnos no nos duele, no nos cuesta, ya lo hacemos tan fácil que ya, por el contrario, ir a la iglesia es una sorpresa en nuestra vida porque se desarraigó tanto ese buen hábito que nos volvimos hijos pródigos. Increíble ese día y es que el enemigo quiere que nuestras almas o quiere de nosotros que olvide que los hijos pródigos todavía pueden volver a casa, que nuestro Dios todavía está queriendo resucitar a los muertos y acercar a hijos pródigos. No tenía duda que el enemigo había trabajado en esa mañana para tratar de mantenerme fuera de mi tiempo de congregación ese primer día de la semana. Gracias a Dios
me sentí abrazado por el Señor. Yo le decía mientras estaba en la lucha con mi pereza: Señor, dame fuerzas para pararme, y gracias a Dios sucedió. Y cuando vemos el versículo clave de Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, esto significa seguir conectándonos y apoyándonos los unos a los otros hasta el regreso de Cristo. Profundizando un poco más en los versículos anteriores, vemos a través de Jesucristo que Dios orquestó un nuevo pacto para su pueblo. El versículo 18 explica: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Para los hebreos a los que se dirigía este libro, esta fue una noticia muy importante. ¿Cómo así? ¿No más sacrificios? ¿La muerte de Cristo fue suficiente de una vez y para siempre, para todos? Este recordatorio era completamente acerca de la infinita gracia de nuestro Dios. Y estoy seguro de que el mundo puede beneficiarse si nosotros extendiéramos más su gracia. ¿Cómo vamos a lograr que el mundo se congregue si los hijos de Dios no nos queremos congregar? Y yo no sé si seamos hijos de Dios, porque un hijo está en su casa. Así que, sin juzgar, pero yo dudaría que una persona que diga que Dios está en todo lado y que no busque una iglesia para congregarse pueda decir que es hijo de Dios. Vivimos en un mundo que nos tienta a abandonar la adoración en comunión, en comunidad, y alejarnos de nuestra fe a través de nuestra congregación. Sin embargo, este versículo nos muestra que Dios nunca diseñó la iglesia o la adoración en comunidad para que nos causara un sentimiento de culpa, sino por el contrario, la iglesia debe causarnos un sentimiento de gracia, un recordatorio para seguir reuniéndonos, animándonos y de continuar mostrando su amor y su gracia infinita a todos los que nos rodean. Así que recordemos, la iglesia habla. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por un día más, gracias por mostrarnos cómo hablas a través de los cielos, de tu palabra, de la iglesia. La importancia de reunirnos, la importancia de seguir el camino que eres tú en Cristo, pero tú lo dejaste muy claro. Mi familia y los que hacen la voluntad de mi Padre son los que se reúnen, se sientan y escuchan mi voz y la obedecen. Gracias por enseñarnos cada mañana. Bendigo estos tiempos con Dios para meditar todo el día y oro, Padre, para que podamos tenerlo, Señor, hasta lo que más se pueda. Dios, danos las fuerzas, danos el tiempo, danos la sabiduría, el conocimiento, la idoneidad para poderlo seguir grabando, Dios, y que tu palabra no se frene. Pongo esto en tus manos, Dios, y te doy gracias a ti, Padre, habiendo entrado a través de tu Hijo Jesucristo y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos.